Como todo estudiante de cine, eventualmente llegas al punto en el que querés ver las películas viejas, y mientras más atrás en el tiempo, menos fidelidad en las imágenes. Esta es una foto sacada en el 2020. Es más de lo que ve el ojo humano. Y esta es una foto sacada en 1920. ¿Cuál es la mayor diferencia? El color. Con esto quiero llegar que las películas de esa época se veían menos como esto, y más como esto. Y encima del tema del color, también había una menor consistencia para capturar la luz, y generaba esos cambios bruscos de iluminación. Todos estos elementos ya crearon una separación de lo que vemos nosotros y lo que realmente se podía ver. Y si tomamos en cuenta que la tecnología de ese tiempo no era la mejor, vamos a descubrir que hay muchas fotos con poca definición y poca fidelidad. Por motivos artísticos es genial jugar con la fidelidad de una imagen, crea atmósferas narrativas muy únicas, pero para ver una foto de tu abuelo y que se vea así, no es la mejor situación. Este desequilibrio de exposición da bastante miedo, honestamente. De hecho, es lo que usa Dross en sus videos, y los usa para dar ese sentimiento perturbador. Pero incluso en fotos que se ven más nítidas tengo este problema. Me ponen tenso. No puedo soportar que esas personas me miren. Hay algo que no me gusta. Y se vuelve peor cuando conoces la fotografía post-muerte. Era de esta forma: cuando una persona fallecía, la familia prefería sacarle una foto al cadáver que nunca haberle sacado una foto en vida. Así que, como es de esperarse, habían fotos de personas muertas en camas, en iglesias, pero también las hacían posar como si estuvieran vivas, o las hacían posar junto a sus familiares para demostrar lo triste que estaban por su pérdida. Y no les miento que son imágenes muy terroríficas. Cuando veía películas en blanco y negro tenía esta incomodidad, y por mucho tiempo tuve que verlas cerca de mi familia, o si no casi que no podía concentrarme. Era muy angustiante. ¿Recuerdan que hablé sobre el color? Ahí está la clave para comprender esto. Miremos la primera película de la historia. Dura unos pocos segundos, así que está en bucle. Es la escena del jardín de Roundhay, filmada por Louis Le Prince en 1888, hace 133 años, en el momento en el que se grabó este video. Tantas vidas pasaron en esas décadas, y tantas muertes también. Y a eso quiero llegar. En tu cabeza siempre existe esta comprensión de que en realidad todas estas personas que están viendo están muertas. Tan muertas que la mayoría solo quedaron registrados en estas películas. Y si le agregamos el elemento del blanco y negro, esta gente luce como cadáveres. El color le da vida a una persona. Cuando una persona muere, se vuelve fría y pálida. Creo que ese es el mayor factor del miedo. Es como si estuviéramos viendo fantasmas, muertos moviéndose. Es difícil pensar que todas esas personas tuvieron vidas enteras, que fueron exactamente como nosotros. No podemos hacernos una idea de la complejidad en ese hecho. Ni siquiera podemos hacernos una idea de la complejidad en el mundo en el que vivimos en este momento. Sin embargo, existe algo que me acercó a comprenderlo, y son las restauraciones de películas. Fue una ventana a un mundo que nunca conocí. Es un milagro poder ver estas imágenes, y en cierto punto me dejan tranquilo. En vez de ser figuras inexpresivas, se convierten en personas, cada una con sus lugares a donde ir, con sus responsabilidades que atender y su vida por vivir, para reír, llorar y ser. Si algo es cierto es que las futuras generaciones no van a tener problema con esto. Hasta me pregunto si les estamos dando demasiadas fotos para conservar. O quizá mis descendientes van a mirar este video y van a estar agradecidos de que me haya registrado tanto en vida. Y es que en realidad pocas son las fotos que tengo de mis abuelos. Pero hey, al menos nunca tuve que ver una foto así de estúpida de ellos. Gracias por ver.